¿Cuál es la manera en que podemos vivir en paz con Dios? Sencillo. Vivir en paz con Dios, eso lleva consigo vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Eso es apartados del mundo. ¿En qué sentido? En no participar en las obras que el mundo hace y que no le agradan a nuestro Padre Celestial, a nuestro eterno Dios. ¿Y cuáles son aquellas prácticas que lleva a cabo el mundo? Por no decir aquel que no conoce a Dios, ¿cuáles son aquellas prácticas? La misma Biblia las revela y dice: manifiestas son las obras de la carne. Y comienza a dar un listado: el adulterio, la lascivia, el egoísmo, las borracheras, la idolatría, la hechicería, etcétera, etcétera. Entonces Dios a nosotros como sus hijos nos llama a que no debemos de caer en esas prácticas, porque esas prácticas que en el mundo se llevan a cabo por personas que no han tenido un encuentro personal con Dios son las que obstruyen, son aquellas que no permiten que el Hijo de Dios, que el cristiano avance en su vida espiritual. Es necesario es que cada momento, cada instante de nuestra existencia en esta tierra debe de estar compenetrada, o sea, nuestra mente, o sea, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones deben de estar conectadas a Dios, independientemente de lo que se esté moviendo en nuestro entorno, que lo que se esté moviendo en nuestro entorno que es negativo, debemos de rechazarlo, debemos de evitarlo, porque cuando nosotros no evitamos esas prácticas que aquel que no es cristiano, aquel que no ha conocido a Dios, cuando nosotros incurrimos en ellas, estamos cayendo en desobediencia, y la desobediencia trae prácticamente el fracaso espiritual. La desobediencia trae la ruptura que el cristiano tiene con Dios. Y si no, vámonos allá a Génesis, cuando nosotros encontramos a Eva, a Adán y a Eva. ¿Qué fue lo que pasó ahí en el huerto del Edén? Que Eva fue engañada por Satanás. Sin embargo, Dios ya le había dicho a Adán que no fuera a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, Eva desobedeció a esa palabra. Es importante considerar que yo no creo que a Adán no le transmitiera esa palabra, esa orden que Dios le había dado. Adán tenía la responsabilidad de decirle a la mujer: Dios me ha dicho que no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Porque si nosotros comemos de ese árbol, ciertamente vamos a morir. Yo estoy seguro que Adán le dijo a Eva, pero ¿qué sucedió? De que Eva no quiso vivir bajo, ¿qué le digo? Bajo la obediencia de esa palabra que Dios había dado. Y lo que hizo fue todo lo contrario. Ella permitió ser engañada por nuestro enemigo, por nuestro adversario, por Satanás, por el diablo. Y ella le dijo, porque Satanás llegó de una manera bien astuta, con que Dios os ha dicho que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él quiere que ustedes no sean igual que Él. Él quiere que ustedes no sean como Dios. Por eso que Él les está evitando a ustedes que no vayan a comer de ese árbol. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Eva? Sí, Él es cierto. Él nos ha dicho eso, pero también nos dijo que no lo fuéramos a tocar. Entonces le estaba dando como pautas para que entablar un diálogo con Satanás. Y bueno, todos conocemos la historia, que Eva cedió a la tentación, y comió. Y dice, ella asimismo le dio a Adán, al hombre, y él también comió, y por consiguiente pecó, desobedeció a la orden que Dios le había dado. Se ha dicho de que Adán, como amaba a Eva, ese amor que él sentía por ella, lo hizo transgreder la palabra de Dios. Hizo que Adán desobedeciera a la palabra. Entonces nosotros podemos ver las consecuencias del pecado, las consecuencias de desobedecer a Dios, y por eso se hace necesario que nosotros como cristianos, como nacidos de nuevo, como dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que vivir en esa vida nueva. Tenemos que vivir en ese cambio continuo, a no caer ya más en la esclavitud del pecado, de a donde Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos libró, nos rescató de la esclavitud del pecado, porque estábamos vendidos al pecado, éramos esclavos del pecado, y por consiguiente habíamos caído en la dirección de Satanás, porque nosotros habíamos caído en un estado de desobediencia, de muerte espiritual, y no teníamos ninguna comunicación con Dios. Entonces quien nos gobernaba no solamente era Satanás, sino que también nuestra misma naturaleza, que era como un instrumento de Satanás. Y de esa manera nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no había nada bueno en nosotros, por consiguiente obedecíamos a la corriente de este mundo, siguiendo sus
Sí, o sea, su maldad. Y para nosotros era natural adulterar, mentir, era natural. Esa era nuestra naturaleza. Sin embargo, ahora que hemos sido rescatados, comprados por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo, ahora sí podemos decir no a nuestros hábitos pecaminosos. Ahora podemos decir no a Satanás, a sus tentaciones. Ahora las podemos resistir con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora podemos resistir en el nombre de Jesús toda prueba, toda tentación, más que todo que el diablo quiera ponernos para que nosotros deslicemos y caigamos otra vez postrados bajo sus pies. Ahora debemos de caer postrados ante los pies, pero de Jesucristo, pidiéndole que cada día Él nos guarde, nos proteja, nos libre de toda tentación del enemigo. Entonces, con Cristo somos más que vencedores, como dijo el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Entonces ya no podemos vivir, ¿verdad?, no agradando a Dios. Ahora podemos vivir una vida en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos vivir. Por eso Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios, a Cristo la gloria y la honra por siempre. Que Dios nos bendiga una vez más durante este día. Hasta luego, hermanos.